Dusty Creek, territorio de Wyoming, verano de 1872. El sol caía como una maldición, horneando las tablas de madera de la plaza del pueblo hasta que humeaban con polvo. Los hombres se refugiaban en las sombras de las tiendas, con el sudor oscureciendo sus cuellos. Las mujeres apartaban la mirada. En el centro de atención, una joven permanecía sobre una plataforma elevada, con las muñecas atadas al frente, la cabeza en alto a pesar del miedo en sus ojos. La última, gritó el subastador, secándose la frente con un trapo mugroso. ¿Quién la quiere? Joven, callada, lo bastante fuerte para trabajo ligero. Alguien del público escupió. Nadie quiere a una china que ni siquiera puede hablar inglés. Risas finas y crueles crepitaron como leña seca. La muchacha en la plataforma no se inmutó. Su nombre era Lee Hua. Tenía 18 años. Su vestido, que alguna vez fue rojo, se había deslavado hasta quedar marrón polvoriento, y su cabello negro estaba trenzado firmemente hasta la espalda. No había hablado desde que comenzó el viaje. No lloraba, pero sus manos temblaban levemente, una traición al miedo que ocultaba tras su quietud. No vale ni $1, murmuró uno. Estará muerta antes del invierno, añadió otro. La voz del subastador se alzó otra vez, aguda por la impaciencia. Vamos, es la última. No me dejen con este peso muerto. Un silencio cayó. Se escucharon pasos de botas, lentos, pesados, seguros. James Morgan emergió desde la sombra del toldo del salón. 32 años. Alto, delgado, abrigo negro desgastado, botas rayadas de polvo. Caminaba como un hombre que había perdido más de lo que decía, y lo llevaba en su silencio. Viudo desde hacía 5 años, sin hijos, y con un rancho a 3 millas al este del pueblo, con solo caballos y viento como compañía. Se detuvo al pie de la plataforma, entrecerrando los ojos hacia la joven. Ofrezco 50 pesos. Un murmullo recorrió la multitud. El subastador parpadeó. ¿50 por esta? Ya no está en venta, dijo Morgan con calma, metiendo la mano en su abrigo. No la compro para trabajar. Le doy un nombre. El mío. La quiero como esposa. La multitud se quedó en silencio. El viento se detuvo, como si escuchara. Ella no habla ni una palabra de inglés, susurró alguien. James giró lentamente. Tampoco mi abuela. Aún así, construyó un hogar y crió 5 hijos. La entendíamos perfectamente. Los labios del subastador se torcieron. ¿Habla en serio? Morgan dio un paso al frente, dejó los billetes. No juego. Lee Hua lo miró desde arriba, insegura. Sus ojos se encontraron. No tenían hambre ni crueldad, solo firmeza. No comprendía las palabras, pero algo en su mirada decía, ella no era carne en el mercado. Era humana. El subastador masculló y lo anunció. Vendida al señor James Morgan. Hizo una seña al alguacil, quien se acercó y cortó las ataduras de Lee Hua. Ella se frotó las muñecas, parpadeando ante el sol, ante la extrañeza de todo. James no la tocó. Esperó hasta que ella lo mirara. Luego inclinó ligeramente la cabeza como preguntando, ¿lista? Ella asintió una vez. Él la condujo entre la multitud. La gente se apartó, ahora en silencio. Algunos observaban con juicio, otros con incredulidad. Lee Hua caminaba a su lado, no detrás. No habló, pero alzó la barbilla. En el carro, James le ofreció el asiento a la sombra. Ella dudó, luego subió. Él tomó las riendas sin decir palabra, y el carro avanzó, alejándose de la plaza, de la plataforma, de las miradas. Lee Hua se sentó rígida, manos en el regazo, el corazón palpitante. James solo dijo una cosa en ese largo viaje. Estás a salvo ahora. Ella no entendía el significado, pero la manera en que lo dijo, en voz baja como una promesa, la hizo creerle. Y por primera vez en semanas, se permitió exhalar. Las ruedas crujían debajo de ellos, y el polvo se alzaba como humo en la luz menguante. James sujetaba las riendas con una mano, la otra descansando suelta sobre su muslo. No decía nada, mantenía la vista al frente. La joven a su lado, pequeña, inmóvil, envuelta en el mismo chal opaco, aferraba una bolsa de tela como si contuviera su mundo entero. Lee Hua no lo miraba. Miraba al frente, la espalda recta, los ojos fijos en el horizonte. Los nudillos blancos de tanto apretar la correa. James la observó varias veces, midiendo su silencio, su tensión. No había hablado desde la subasta, ni siquiera cuando la ayudó a subir al carro, ni cuando dejaron atrás el pueblo y se abrieron los llanos. Cuando la cabaña apareció a lo lejos,
una planta, flanqueada por un granero y dos cercas desgastadas. El sol se había hundido, dorando el valle. James detuvo el carro y bajó primero. No ofreció la mano. Supuso que ella no querría ser tocada. Ella dudó antes de seguirlo, bajando con cuidado, la bolsa apretada contra el pecho. Sus ojos repasaron el entorno. El gallinero, la pila de leña, el humo saliendo de la chimenea. Sin más personas. Sin voces. Solo él y el viento. James caminó al frente, luego se detuvo en el porche. Tu habitación es a la izquierda, dijo. Hay agua tibia en la jofaina. Lee Juan no respondió, pero pasó junto a él y entró despacio, como si esperara una trampa. Él la vio desaparecer tras la puerta y exhaló sin darse cuenta de que contenía el aliento. Dentro, el cuarto principal crujió bajo sus pasos ligeros. Ella no exploró. Simplemente se quedó en una esquina por un momento, luego se arrodilló para colocar su bolsa junto a la cama. La habitación era pequeña pero limpia. Una sola cama, una ventana, un lavamanos, una taza astillada con una ramita de lavanda. Alguien había intentado hacer de ese espacio un hogar. Tal vez su difunta esposa. Tal vez el propio James, en su torpeza silenciosa. En su habitación, Lee Hua sumergió las manos en el tazón de agua, estremeciéndose por lo frías que estaban. Se limpió el rostro, luego los brazos, restregando el polvo del pueblo, del carro, de cada mano que la había tocado desde que el barco atracó. Sus hombros temblaban, pero no lloró. En la cabaña principal, James se movía en silencio, encendiendo el fuego, quitándose las botas. Sirvió un poco de estofado del pote en un tazón, pero no lo tocó. El apetito lo había dejado en Dusty Creek. Se quedó junto al fuego un buen rato, con los brazos cruzados, mirando las llamas. Podía oír sus movimientos, suaves, cuidadosos. Probablemente tenía miedo de dormir. No podía culparla. Cuando el fuego decayó, James tomó una manta, abrió la puerta trasera y caminó hacia el granero. Ni siquiera consideró usar la segunda cama en la casa. Habría sentido que no se lo había ganado. Los caballos se movieron al sentir su presencia. Encontró un rincón en la paja junto a la pared y extendió la manta. El aire olía a heno y pino viejo. Se acostó, mirando las vigas, dejando que el cansancio del día se asentara en sus huesos. Adentro, Lee Hua se acurrucó bajo la manta, los ojos abiertos en la oscuridad. No se había quitado los zapatos. No escuchaba nada salvo el crujido de las brasas y la madera. Ningún paso. Ninguna respiración pesada en el cuarto de al lado. Ningún hombre en las sombras. Se arrastró hasta la ventana y miró afuera. A la luz de la luna, vio la silueta del granero cerrado y, más allá, una tenue luz naranja parpadeando a través de las rendijas. Él estaba allá afuera. No entendía todo lo que había dicho, pero entendía lo suficiente. No dormía en la casa. Le estaba dando espacio. Volvió a la cama, se envolvió con más fuerza en la manta y apoyó la mejilla en la almohada. El aroma a cedro, tenue y desconocido, impregnaba la tela. Sus párpados se hicieron pesados. El silencio ya no se sentía como miedo. Se sentía como la primera bondad. La mañana llegó temprano en el valle, mucho antes de que el sol saliera por completo sobre las colinas. El cielo se tiñó de un gris pálido, y los primeros pájaros se movieron entre los arbustos. Lee Hua se movía como una sombra por el patio, descalza, envuelta en su chal. Llevaba 2 cubetas metálicas, una en cada mano, llenas de agua fría del arroyo que corría cerca del campo trasero. Las asas rechinaban suavemente. No hacía ruido alguno. James observaba desde el granero, medio oculto tras una viga, con los brazos cruzados. Llevaba haciendo eso la mayoría de las mañanas, solo observando. No de una forma invasiva, sino callada, con algo parecido al respeto. Siempre regresaba antes de que la casa se despertara por completo, colocaba las verduras que ella había sacado del jardín reseco. Zanahorias, algunas cebollas, hojas marchitas. Luego desaparecía otra vez en su habitación. Nunca pedía nada. Nunca hablaba. Él, a su vez, nunca tocaba su puerta. Cada mañana dejaba pan tibio, huevos hervidos y té negro sobre una bandeja de madera fuera de su puerta, el vapor subiendo por el pasillo. Ella nunca tomaba la bandeja mientras él la observaba, pero una hora después, siempre estaba vacía. Ese silencio se convirtió en su ritmo. Los días pasaron. Una mañana, cuando fue a recoger la bandeja, algo nuevo descansaba sobre ella. Un cuadrado de lino doblado, bordado con pequeños hilos rojos delicados. Un pañuelo. Los bordes eran desiguales pero cuidadosos.
Una sola flor florecía en una esquina. Lo volteó una vez, luego otra, su mano se detuvo. Sin palabras, solo hilo. Pero decía más que el silencio jamás podría. Esa noche cocinó la cena. Nada lujoso, solo estofado de conejo y pan fresco. Colocó un tazón extra en la mesa, no junto al suyo, sino al frente, como una invitación con espacio. Ella no vino, pero más tarde, cuando salió a cuidar los caballos, el tazón extra estaba vacío y limpio. Sonrió. Esa noche no durmió en el granero. En cambio, colocó su manta cerca de la chimenea, en el suelo del cuarto principal, lo suficientemente cerca para sentir el calor, pero lo bastante lejos para no invadir. Ella lo escuchó, siempre lo hacía, pero no protestó. Dejó que la luz del fuego se filtrara por su puerta. Al día siguiente, el silencio entre ellos se sentía más suave. Ella empezó a quedarse más tiempo en la cocina, enjuagando verduras o secando hierbas colgadas del gancho de la ventana. Aún no hablaba, pero su presencia ya no era como un fantasma. James comenzó a notar pequeños cambios. La forma en que su trenza se aflojaba por las tardes. Cómo se detenía cuando el viento agitaba los árboles como un recuerdo. Cómo nunca pedía, pero siempre daba algo, acomodaba la leña, ordenaba el fogón, doblaba los trapos. Una tarde, justo cuando el sol se derretía detrás de la loma del oeste, James estaba en el umbral observándola quitar la tierra de unas cebollas silvestres que había recogido. Sentada en los escalones, con las piernas dobladas bajo sí, el rostro sonrojado por el calor del día. Carraspeó. Ella alzó la vista, sorprendida, luego se congeló. Él se acercó lentamente, como quien se acerca a una yegua asustada. Extendió una mano, no para tomar la suya, solo abierta, vacía. No sé cuánto entiendas, dijo suavemente. Pero esta casa es tuya ahora, si tú quieres. No tienes que seguir empacando tus cosas. No tienes que dormir como si estuvieras lista para irte. Ella lo miró sin parpadear. Luego bajó la mirada lentamente. No por miedo, por otra cosa. Gratitud. Un suspiro escapó de sus labios. No fue palabra. Sus hombros temblaron una vez y apretó más fuerte las cebollas contra su pecho. James no se acercó más. Solo asintió una vez, se dio vuelta y volvió a entrar. Más tarde esa noche, cuando ella cruzó el cuarto principal, encontró el pañuelo rojo bordado, colocado cuidadosamente junto a una taza de té en la mesa, y junto a él otra tela doblada, en blanco, esperando su próximo mensaje. La temporada seca se había sentado sobre la tierra como una segunda piel, agrietada, implacable y llena de silencio. Los campos no habían visto lluvia real en semanas, y hasta las gallinas escarbaban con desánimo, como si estuvieran demasiado cansadas para molestarse. Pero dentro del rancho, algo más suave había comenzado a florecer. James no presionaba. Nunca lo hizo. Pero cada mañana le mostraba cómo funcionaban las cosas. Enseñaba con paciencia, sin alzar la voz, sin asumir que ella comprendía, hasta que ella le demostraba que sí. Y poco a poco, Li-hua respondía. Empezaron con las gallinas. James guiaba sus manos con cuidado, mostrándole cómo mezclar el alimento, avena, harina de maíz y piedritas, cómo esparcirlo justo para que las aves no se picotearan entre ellas. Le enseñaba el ritmo de la tarea, los pequeños detalles que mantenían a las gallinas poniendo huevos, y a los huevos enteros. Ella escuchaba sin decir palabra, observándolo con atención, asintiendo cuando entendía. A veces repetía el gesto con exagerada lentitud, esperando su aprobación. Luego vinieron las vacas. La llevó al granero, donde una vieja vaca lechera masticaba con indiferencia perezosa. James se agachó a su lado y le mostró cómo colocar el banquito, cómo apretar y tirar suavemente, sin brusquedad. Li-hua dudó al principio, pero luego se arrodilló, la trenza cayendo hacia adelante, y lo intentó. El primer chorro fue torcido, el segundo ni siquiera cayó en la cubeta, pero en el tercero, la leche dio en el blanco. Ella lo miró, y él le ofreció una pequeña sonrisa ladeada. Ella no sonrió de vuelta, todavía. Pero sus ojos brillaron por un instante. Esa misma semana, ella lo sorprendió. Liberó un pequeño espacio en la cocina y comenzó a reunir cosas. Hojas de plátano de un bulto seco que había traído en su bolsa. Arroz glutinoso que había salvado de una lata. Raíz de jengibre que peló y cortó con esmero. Él la observaba desde la entrada mientras ella remojaba, envolvía, doblaba. Cuando se acercó, curioso, ella le indicó que se sentara. Le pasó una hoja de plátano, señaló el arroz, y tocó el mostrador 3 veces con los dedos. Imítame. James lo intentó con torpeza.
La hoja se rasgó. El arroz se cayó. Ella no se rió. Aún no. Solo tomó sus manos y lo guió lentamente, con paciencia, como él lo había hecho con ella. El jengibre hervía al lado. Su aroma llenaba la cabaña. Esa noche comieron juntos en el porche. Ella le pasó un tazón de arroz pegajoso con jarabe de jengibre. Él lo probó y exhaló, sorprendido. Está bueno, dijo. Muy bueno. Ella bajó la mirada, pero sus manos se detuvieron por un instante, el más pequeño atisbo de orgullo suavizándole los hombros. Se convirtió en su patrón. Él le enseñaba lo que sabía. Ella devolvía el gesto con algo propio. Una tarde, el viento cambió. James apilaba heno cuando las nubes llegaron sin aviso. El trueno rompió el cielo abierto y las primeras gotas gruesas comenzaron a caer antes de que pudiera meter las herramientas. Li Hua estaba cerca del gallinero, sosteniendo una pequeña cubeta de madera, cuando la lluvia la empapó. Gritó, medio por sorpresa, medio por el frío repentino. James gritó su nombre, haciéndole señas hacia el granero. Ambos corrieron, resbalando sobre el barro mojado, camisas empapadas en segundos. Ella llegó primero y se refugió justo cuando James dobló la esquina. Su bota se trabó en una tabla suelta. Tropezó hacia adelante, brazos agitándose, y cayó de lleno dentro del viejo tonel de lavado con un chapoteo tan fuerte que asustó a las gallinas. El agua explotó como una fuente. Li Hua se quedó helada. Sus ojos se abrieron como platos. Luego su mano voló a su boca y rió. No una risa tímida o educada, una risa real, desde lo profundo del pecho. Ligera, clara y completamente inesperada. James se quedó sentado en el tonel, chorreando y parpadeando. La miró, atónito, no por estar mojado, sino porque era la primera vez que la oía reír. La observó como si el sonido mismo fuera un milagro. Ella se sonrojó. Intentó parar, pero cuanto más lo miraba, el cabello pegado a la frente, la camisa adherida al pecho, más le subía la risa. James soltó una carcajada grave. Me alegra ver que mi orgullo sirve para algo. Ella se cubrió la boca, pero sus ojos centelleaban. Y así, el silencio entre ellos se quebró un poco, y algo nuevo se coló entre las rendijas. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba suave el techo y el fuego calentaba la cabaña, James se sentó frente a ella, todavía secando sus botas, y ella le pasó una pequeña toalla, una que había bordado con un diminuto hilo rojo en forma de gota de lluvia. Él la miró, luego a ella, y sonrió. Esta vez, ella también sonrió. James regresó del campo al anochecer, las manos polvorientas, los dedos endurecidos por el trabajo, esperando la quietud del atardecer. Adentro, Li Hua estaba sentada a la pequeña mesa de madera, carbón en mano, con un montón de papeles extendidos frente a ella. La tenue luz de la lámpara delineaba sus trazos cuidadosos. Ella alzó la vista, sorprendida. No esperaba que él llegara tan pronto. En la hoja superior había una escena que él reconoció antes de comprenderla, un pueblo en llamas, techos de paja consumidos por el fuego. La mano de Li Hua temblaba levemente al dibujar las vigas humeantes. Pasó a otra hoja, esbozando un niño pequeño, delgado, brazos extendidos, boca congelada en un grito silencioso. Un relicario colgaba delicadamente de su cuello. El tercer dibujo mostraba un tren alejándose hacia el horizonte, una niña sola sujetando un pequeño bulto en medio del vagón. James carraspeó suavemente. Ella apartó la mirada, con los labios apretados. Él no preguntó. Solo se sentó a su lado y la observó mientras doblaba cada dibujo con deliberada solemnidad, guardándolos en un lienzo doblado. Su presencia era paciente, sin presión. Cuando terminó, desplegó la imagen más grande, el pueblo ardiendo, y la colocó frente a él. Su dedo trazó las llamas, luego se movió hacia la figura de la niña que sostenía la mano del niño en una colina distante, y después siguió el tren. Él vio su historia, pérdida, escape, exilio. Ella apoyó la cabeza sobre la mesa, respiraciones entrecortadas, sacudiendo el lienzo. Él esperó, dándole tiempo. Por fin, levantó la mirada. Ojos rojos pero firmes. Él extendió la mano, alisó el dibujo y lo guardó cuidadosamente en el bolsillo interno de su abrigo. Su mano se quedó allí, promesa silenciosa de que no hacían falta palabras. Ella parpadeó, sorprendida. Él asintió y se levantó. Más tarde, a la luz del fuego, recogió restos de madera y se puso a trabajar. Fabricó una caja pequeña de madera, con bordes pulidos, sin astillas, una tapa sencilla tallada con cuidado. Dentro colocó los dibujos doblados, y junto a ellos un peine de madera pulida, cada diente fino y parejo,
hecho por sus propias manos. Lo cerró con firmeza y se limpió el aserrín de los pantalones. Esa noche, acurrucada junto al resplandor del hogar, Li-Hua miraba la nada, perdida en recuerdos y anhelos. James puso la caja entre ellos. Ella alzó la vista, confundida. Él levantó la tapa, mostrando el dibujo y el peine. Levantó el peine y lo puso en su mano. Madera lisa, sin marcas, cálida por su tacto. Su voz fue baja y firme. Tu pasado no tiene que desaparecer, pero tu futuro, si tú quieres, puede comenzar aquí. Sus ojos se agrandaron al quedar sin palabras. Él apretó suavemente sus dedos. Ella asintió, con lágrimas acumulándose, pero con una sonrisa frágil formándose en sus labios. A la noche siguiente, con el cielo cubriéndose de azul violeta, Li-Hua se sentó en la mesa, con un cuaderno pequeño abierto frente a ella. James se apoyaba en el marco de la puerta, observando. Ella levantó una hoja donde había escritas 2 palabras en inglés, con letra cuidadosa. Thank you. Su voz fue tímida, pero clara. Gracias. Él cerró suavemente el cuaderno y respondió. De nada. Después de eso, comenzaron las clases nocturnas. James confesó que nunca había viajado lo suficiente como para aprender otro idioma. Li-Hua tarareaba himnos en mandarín, melodías de su tierra flotando en el silencio. Él la guiaba a través del inglés básico, los días de la semana, nombres de animales, como pedir agua o calor. Ella repetía cada palabra, el ceño fruncido por la concentración, hasta que su pronunciación sonaba correcta. Él la aplaudía en silencio. A cambio, ella le enseñaba mandarín. Él tropezaba con la tonalidad, pero su risa, suave y genuina, lo animaba. Una noche, ella señaló su pecho. Corazón, dijo. Él lo repitió hasta que ella asintió, satisfecha. Una madrugada, la encontró en la puerta, el cabello suelto, ojos brillantes bajo la primera luz. Él llevaba un balde de agua. Ella sonrió y dijo simplemente, gracias. Fue un momento pequeño, pero decía mucho. A partir de entonces, los desayunos se volvieron rituales compartidos, pan caliente, té, y el peine de madera junto a su plato como símbolo silencioso de su vínculo. En un rincón del rancho, nuevas raíces comenzaban a afianzarse, alimentadas por la confianza, la paciencia y la bondad que superaba idiomas y memorias. Y en el silencio de la noche, cuando el viento golpeaba las vigas, ya ninguno de los dos estaba solo. Dusty Creek comenzaba a murmurar antes de que el sol saliera. Las noticias viajaban rápido en pueblos así. Más rápido que los trenes, más rápido que la verdad. Para el desayuno, cada salón y tienda zumbaba con el mismo rumor. Morgan se consiguió una esposa china. Lo decían con burla, con incredulidad. Llegó a cada porche y mesa de póker. Nadie se fijaba en que ella era callada o pequeña, o que caminaba con la vista baja. Solo veían la diferencia, y la juzgaban. Al mediodía, Li-Hua salió a la calle principal a comprar víveres. Su faja con borde de seda brillaba al sol, delicada contra el polvo. Sintió como el silencio la envolvía al pasar, esa quietud extraña cuando las miradas duran demasiado, cuando las cabezas giran pero nadie habla. El roce de botas sobre madera la seguía como un fantasma. Cerca del salón, un grupo de hombres bloqueó su camino. Sus rostros enrojecidos por el licor. La crueldad brillaba en sus sonrisas. «¡Ey, Teresa!», se burló uno, retorciendo su nombre en algo ajeno. «¿Trajiste dumplings? ¿O Morgan los guarda en tus mangas?» «Betty pagó menos por esa mula suya», dijo otro. Li-Hua apretó su canasta con fuerza, la mirada baja, la dignidad ardiendo en su silencio. Uno de ellos se tambaleó hacia ella, haciendo una reverencia burlona. «Vamos, preciosa. Enséñanos qué se compró Morgan con esos $50. La risa estalló. Los demás aplaudieron y bufaron. Li-Hua retrocedió, la canasta temblando en sus manos. Parpadeó contra las lágrimas. Y de pronto, él estaba ahí. James. Sin palabras, solo su presencia. Solo el firme apretón de su mano sobre la de ella. Solo el acero de su cuerpo colocándose entre ella y los otros. El grupo se quedó inmóvil. Nadie dijo nada ahora. James no levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Sus ojos, ocultos bajo el ala del sombrero, decían lo suficiente. Se giró, manteniendo a Li-Hua cerca, y la condujo por la acera de madera. Ella lo siguió, apenas respirando. De regreso en casa, el silencio persistió, pero era más cálido. James la llevó a la mesa de la cocina. Ella se sentó sin hablar. Él se arrodilló para quitarle el zapato, atándolo con cuidado.
Ella puso una mano en su pecho, sin poder mirarlo a los ojos. Entonces él cruzó el cuarto. Del interior de su abrigo sacó una Biblia de cuero gastado y la colocó frente a ella. Ella lo miró, confundida. Él la abrió. Adentro, estaba un documento doblado. Li Hua lo miró fijamente. Era un certificado de matrimonio, su nombre junto al de él, escrito en inglés lento y cuidado, firmado, testificado, real. Extendió los dedos, tocando el papel con suavidad. Su nombre, en tinta, no susurrado ni escondido, escrito. James habló, voz baja y firme. Haremos una ceremonia. Si tú la quieres. No por el pueblo. Por ti. Ella lo miró, los ojos muy abiertos. ¿Por qué? Susurró. Él se acercó, le apartó un mechón de cabello. Porque mereces algo mejor que miradas. Porque creo en quien eres. ¿Y por qué? Su voz vaciló apenas, porque te amo. Ella presionó el certificado contra su pecho, las lágrimas brillando ahora. Sí, susurró. Quiero eso. James colocó el papel en una página limpia de la Biblia, luego la cerró con reverencia. Se sentaron juntos en la cocina. El viento golpeaba débilmente afuera. El fuego chisporroteaba en la chimenea. Él volvió a tomar su mano. Ella no la apartó. En esa cocina, el amor no era ruidoso. No era grandioso. No necesitaba serlo. Simplemente era. Y en el pecho de Li Hua, algo echó raíz. Algo fuerte. Algo por fin suyo. El sol se alzó suavemente detrás del risco, pintando el cielo de rosa y oro, como si también comprendiera la solemnidad tranquila del día. Bajo las ramas extendidas de un viejo roble detrás de la casa, James esperaba. Se había peinado, afeitado con cuidado y vestía el mismo abrigo negro que usó en la boda de su hermano, casi una década atrás. Le quedaba ajustado de hombros ahora, pero estaba limpio. Respetuoso. Li Hua llegó momentos después. Su vestido era de lino marfil, sencillo, que había pertenecido a la difunta madre de James, ajustado y cosido por sus propias manos pacientes. No llevaba velo. Solo una pequeña peineta de cedro que mantenía su cabello alejado del rostro. Sus mejillas estaban sonrojadas, no por maquillaje, sino por el viento matutino y una tímida anticipación. Se pararon bajo el roble, cuyas ramas crujían suavemente sobre ellos, y esperaron en silencio. El único alma presente era el reverendo Moore, un pastor retirado que había bautizado a medio valle. Llevaba un cuello desgastado y olía levemente a tabaco y lluvia vieja. Su voz, cuando habló, era tan firme como el árbol bajo el cual estaban. No hay coro, dijo con suavidad, abriendo una pequeña Biblia. No hay bancas, pero el Señor escucha mejor cuando solo están el corazón y la tierra. James tomó las manos de Li Hua, y los dedos de ella se cerraron sobre los suyos con un leve temblor. Él la miró. Ya no era la joven que temblaba bajo el sol en la plaza del pueblo. Era la mujer que lo miraba ahora con confianza, con un amor tejido a base de días en silencio y noches aprendiendo juntos. Has traído más vida a esta tierra que cualquier lluvia, susurró. Ella sonrió y, por primera vez, le susurró de vuelta. Gracias por no dejarme donde me abandonaron. El reverendo Moore pronunció las palabras, sencillas y sagradas. No hubo anillos, pero cuando fueron declarados marido y mujer, James sacó de su abrigo una cinta de seda roja y la ató a la muñeca de ella. De la canasta de tu madre, murmuró. La dejaste en el armario del rincón. Ella miró la cinta, la llevó a sus labios y asintió. Después, compartieron té en tazas astilladas de porcelana en el porche. Sin invitados, sin música. Solo el susurro de la hierba seca y el crujir ocasional del roble. El té estaba caliente. El silencio era suficiente. Luego James se levantó, tomó una pala y señaló el lugar que habían preparado el día anterior. Juntos plantaron un joven árbol de ciruela roja. Sus raíces estaban envueltas en arpillera, sus hojas apenas brotando. Li Hua se arrodilló a su lado, con las manos desnudas tocando la tierra, su vestido nupcial arrastrándose en el suelo. Murmuró algo en chino, una bendición o tal vez una oración, y acarició la tierra alrededor de las raíces. La regaron juntos. Al día siguiente, ella colgó un pequeño carrillón de bambú junto a la puerta. Lo había escondido en su baúl desde que llegó, envuelto en tela, silencioso hasta ahora. Cuando el viento lo tocaba, emitía tonos suaves y altos, como risas a lo lejos, o memorias hechas de luz. Cada vez que sonaba, James levantaba la vista, ya fuera reparando cercas, revolviendo avena o cepillando caballos, y sonreía. Esa tarde, mientras el crepúsculo cubría la tierra,
James tomó un cuchillo de su cinturón y caminó al porche. Li Hua lo siguió, curiosa. Él se arrodilló junto al pilar de madera junto a la puerta y talló lentamente. Ella se quedó detrás, brazos cruzados, conteniendo el aliento. Trabajó hasta que el sol se fue. Y cuando se apartó, ella leyó lo que había escrito. Hogar de James y Li Hua, donde nadie está en venta. Su respiración se detuvo. Tocó la talla con la yema de los dedos, siguiendo cada letra. Una lágrima cayó sobre la palabra hogar recién grabada. Él la miró. También es tuyo ahora, dijo simplemente. Ella no respondió con palabras. En su lugar, lo abrazó por detrás, apoyó su cabeza entre sus omóplatos y cerró los ojos. Por primera vez, la tierra se sintió quieta. No como una jaula, ni como un sitio de paso entre escapes, sino como tierra antes de sembrar, como un corazón listo para echar raíz. Y cuando el viento volvió, los carrillones de bambú respondieron suaves y claros, como si también hubieran llegado a casa. Si te gustó esta historia de un hombre que solo quería paz y una chica vendida como propiedad pero que recuperó su nombre y su hogar, no olvides suscribirte al canal Maverick Solo. Aquí contamos historias de amor escritas en polvo y silencio, pero que arden en lo profundo, donde las promesas se cumplen con acciones, no con palabras. Y donde el amor, una vez elegido, vence al tiempo y al miedo. Te esperamos en la próxima historia.